El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias. Con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias, con el apoyo de la VOA, una fuente de información confiable. Hoy es martes 14 de febrero de 2023. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Presidente de Colombia presenta al Congreso controvertida reforma a la salud. Recompensa de $1 millón por criminal venezolano tras nuevo ataque a policías. Inicia un proyecto para conservar más de 400 árboles patrimoniales de Quito. Presidenta hondureña irá a frontera de Estados Unidos por caso de menores en albergues. El ejército estadounidense derriba un cuarto objeto volador en 10 días. En Estados Unidos caen 800 fugitivos en el marco de la operación North Star 2. López Obrador asegura que la nueva política migratoria de Biden da resultados. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las políticas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado resultados para controlar el flujo migratorio. Estamos viendo que está dando resultados algunas políticas que está llevando a cabo el presidente Biden en materia obligatoria. Lo puedo probar, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina. El presidente mexicano se refirió así a la política migratoria implementada en enero por Washington, en la que extendió los permisos para personas con lazos en el país y que acogerá 30,000 migrantes al mes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, pero deportará de inmediato al resto a México bajo la expansión del Título 42. Están dando oportunidad a que los que quieren ir a Estados Unidos puedan, mediante un trámite, obtener una especie de visa de trabajo, recordó. A partir de ahí, presumió, el número de deportados por el gobierno estadounidense se ha reducido, pues otorgaron 24,000 visas temporales para extranjeros, lo que ha impactado también en el flujo migratorio en México, según exhibió en una gráfica en el Palacio Nacional. Nosotros lo percibimos porque teníamos todo el istmo del suroeste de México lleno de hermanos venezolanos y de otros países, y pusimos campamentos con brigadas médicas que se daba alimentación. Al momento que toman esta decisión pasa esto. Esto es ordenar el flujo migratorio, esto es la opción, apuntó. Asimismo afirmó que en México también ha bajado la emigración, principalmente porque en el suroeste se construyeron parques industriales el año pasado que han empleado a muchas personas. Es mucho trabajo en México. Todos los parques industriales que se construyeron el año pasado se ocuparon. Está llegando mucha inversión extranjera y hay afortunadamente oportunidades de empleo, aseveró. Washington. Una operación montada por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, conocida como Operación North Star 2, resultó en la captura de más de 800 fugitivos señalados por graves delitos como violaciones, agresiones, robos y otros. Los resultados de esta operación deben dejar en claro que el Departamento de Justicia y nuestros socios en todo el país no se detendrán ante nada para encontrar y llevar ante la justicia a los responsables de delitos violentos, dijo el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, al ser citado en un comunicado del Departamento de Justicia. Se trata de la Operación North Star, Estrella del Norte en castellano. La redada duró alrededor de un mes y permitió capturar a delincuentes que se habían dado a la fuga
y operaban en 10 ciudades estadounidenses: Albuquerque en Nuevo México, Buffalo en Nueva York, Cleveland y Columbus en Ohio, Detroit, Michigan, Jackson, Mississippi, Kansas City, Missouri, Milwaukee, Wisconsin y Oakland en California, así como Puerto Rico. Entre los capturados aparecen Edwin Padilla López, quien fue encontrado el 3 de febrero en Carolina, Puerto Rico, y era buscado por conspiración para distribuir sustancias controladas en los municipios de Caguas, Sidra y Aguas Buenas. También fue capturado uno de los hombres que había sido considerado como uno de los más peligrosos de los últimos tiempos, Anthony Jenkins. El panorama sigue siendo desalentador en las zonas de Turquía y Siria afectados por el terremoto, donde ya se contabilizan más de 35.000 muertos. Los esfuerzos de la comunidad internacional se enfocan en proveer ayuda a los sobrevivientes, entre ellos decenas de mujeres embarazadas. La ayuda internacional está siendo fundamental para dar asistencia a las víctimas del terremoto. Un ejemplo es este hospital de campaña que España ha abierto hoy en una de las ciudades, en una de las provincias más devastadas por este desastre, en la ciudad de Alejandreta, donde se han levantado unas 36 carpas con todo tipo de instalaciones. Tenemos desde una carpa que es para que las mujeres puedan dar a luz, también hay otra para rayos X e incluso una tienda de campaña donde se pueden realizar cirugías. Los médicos nos cuentan que una de las consecuencias de los terremotos es que se pueden adelantar los partos prematuros, y es por eso que nada más entrar por la puerta a este hospital de campaña, la primera carpa es la del paritorio, y durante todo el día hemos visto llegar a mujeres embarazadas que tienen dolor abdominal, que están preocupadas y que requieren de unas ecografías para comprobar que todo transcurre con normalidad, porque todas estas personas que viven en esta región no pueden asistir a su hospital habitual porque o bien se ha derrumbado o bien están colapsados porque están dando atención a todos los heridos del terremoto, o que bien están sacándoles de los escombros o que están recibiendo otro tipo de asistencia. También hemos visto a personas que estaban viniendo a este hospital con patologías como por ejemplo la diabetes, mucha gente mayor, personas con estrés agudo, e incluso hay una carpa también para la salud mental, y este psiquiatra, por ejemplo, nos contaba que la gente prácticamente sigue en estado de shock, tienen miedo porque creen que todas esas réplicas que está habiendo, recordemos que desde el día del terremoto ha habido 2.000 réplicas en toda esta región, les hace temer que van a sufrir otro terremoto, que van a perder su casa, incluso que van a perder la vida. Pilar Cebrián, desde Alejandreta, Turquía. Tegucigalpa. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, viajará en los próximos días a la frontera sur de Estados Unidos para conocer la situación de más de 2.700 niños no acompañados retenidos en albergue y gestionar el reencuentro con sus padres, informó el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina. Castro quiere conocer la situación de más de 2.700 niños y niñas hondureños que se encuentran en albergues en la frontera sur de Estados Unidos, dijo Reina periodista durante el lanzamiento del Sistema Integral de Atención al Migrante Hondureño, conocido como Tu Amigo Virtual. El canciller hondureño indicó que están a la espera de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirme las fechas posibles en las que Castro podrá visitar los centros en los que están resguardados menores de edad no acompañados. Reina expresó el interés de la presidenta hondureña en apoyar en todo lo que sea necesario y trabajar de la mano con el gobierno de Estados Unidos para encontrar a sus padres o familias, que estos niños no continúen en los centros. Tegucigalpa. Diputados hondureños anunciaron que lograron un acuerdo para elegir este miércoles a los nuevos jueces de la Corte Suprema, tras fracasar los intentos previos por pugnas entre el partido de la presidenta izquierdista Xiomara Castro y la oposición de derecha. Los 15 integrantes del máximo tribunal culminaron sus mandatos de 7 años el sábado, pero las votaciones en el Congreso para escoger a sus sucesores no avanzaban desde el viernes, pues ambos bandos buscaban que la Corte responda a sus intereses, lo que es tradición en Honduras. Tenemos un acuerdo para la elección de la Corte Suprema de Justicia el miércoles, anunció el presidente del Congreso, Luis Redondo, junto a los jefes de las bancadas de oposición y gobierno. Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional PN de derecha, el principal opositor, indicó que en las reuniones están casi llegando en este consenso que espera Honduras.
En menos de 3 días, los 222 opositores nicaragüenses que fueron liberados y expatriados ya lograron ubicarse en Estados Unidos. Todos salieron del hotel que el gobierno dispuso provisionalmente y ahora inician un nuevo camino. ¿A dónde vamos? Vamos ahorita a viajar a San Francisco. Brian Calderón fue uno de los últimos en abandonar el hotel en el estado de Virginia, donde el gobierno de Estados Unidos albergó a los 222 presos políticos liberados por Daniel Ortega. Junto a otros 5 liberados, aceptó asentarse en otro estado. Bueno, como nosotros pues no tenemos lugar donde irnos, una organización nos brindó el apoyo y es el lugar donde nos vamos a ubicar, en Los Ángeles, California. La solidaridad fue clave. En 72 horas los liberados sin familia en Estados Unidos ya están siendo apadrinados para reiniciar su nueva vida. Anita Wells, de la organización nacional NARA, asegura que algunos ya cuentan con ofertas de trabajo. Puedo dar la noticia oficial ya confirmada ahorita por el Departamento de Estado que ya los 109 que hacían falta, los 109 desterrados a los que hacía falta colocar, ya están apadrinando con familias y les van a dar trabajo. Los liberados que estaban desprovistos de artículos personales y ropa recibieron donaciones que iban desde terapias corporales y masajes hasta ropa de invierno. Haciendo frío. Y venir con las manos cruzadas, con una camisa, un chori y aquí con este gran frío. Bueno, con todo esto pues me cae como bendición. El camino es largo y apenas inicia para los recientes opositores liberados. Hasta ahora, un parol humanitario durante 2 años ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos, la red de apoyo de la diáspora nicaragüense a nivel nacional y la alegría de estar nuevamente en libertad son las herramientas con que cuentan los 222 presos políticos desterrados por el gobierno de Daniel Ortega. Ciudad de Guatemala. 3 estadounidenses murieron en la mañana de ayer cuando la avioneta en la que viajaban se accidentó en el departamento de Petén, al norte de la capital guatemalteca, informó la policía. La Policía Nacional Civil identificó a las víctimas como Jane DeHart, que piloteaba la aeronave, Bonnie DeHart y Helen Shad Kuhn. Las víctimas fueron reconocidas por Jane Abraham Dismore, propietario de la finca desde donde se despegó la aeronave y quien informó el origen de las personas, indicaron las autoridades. La policía explicó que Dismore dijo que las víctimas eran misioneros de una iglesia que ayudaba a comunidades con becas de estudio. Luis Burgo, el gobernador de Petén, detalló que la avioneta había despegado desde ese departamento con rumbo a la capital guatemalteca cuando ocurrió el accidente. Fotografías difundidas por el gobernador mostraron una pequeña avioneta Cessna blanca que se incendió al caer a tierra en un área rural. Otras noticias con Eugenia Sagastume. Lo preocupante es que este proceso se desarrolla en un contexto de deterioro del Estado de Derecho, donde las principales instituciones encargadas de observar y verificar carecen de independencia y de credibilidad para muchos guatemaltecos. La organización no gubernamental Human Rights Watch pide que una observación electoral significativa inicie cuanto antes en Guatemala. Y realicen un examen exhaustivo de las condiciones electorales. Resalta que el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público deberán garantizar a los guatemaltecos sus derechos políticos y proteger la legitimidad del proceso electoral. Para el analista Cristian Castillo, la democracia no está en riesgo, pero sí es importante el acompañamiento de la comunidad internacional. Necesitamos el acompañamiento de misiones serias, de misiones comprometidas, que desde meses antes inclusive puedan alertar sobre las posibles anomalías que se cometan en las instituciones involucradas en el proceso de elecciones generales en el país. Human Rights Watch advierte como posibles amenazas el no permitir la participación de candidatos opositores, el financiamiento electoral ilícito o medidas que generen condiciones desiguales. El Tribunal Supremo Electoral no emitió pronunciamiento al respecto, pero reiteró su compromiso por unas elecciones transparentes y libres. Eugenia Sagastume, Guatemala. Ciudad de Panamá. La Policía Nacional de Panamá informó de la incautación de 380 paquetes de droga procedente de Nicaragua y con destino a la India en una operación de registro efectuado en el puerto del Caribe panameño. La sustancia ilícita, no determinada en su tipo ni peso, estaba almacenada en 11 maletines dentro de un contenedor ubicado en una terminal portuaria de la provincia panameña de Colón. El contenedor con la droga llegó a puerto
procedente de Nicaragua, en tránsito hacia Bélgica y con destino final a India, señaló un comunicado de la Policía Nacional. Este fin de semana, agentes del Servicio Nacional Aeronaval, SENAN, y el Ministerio Público de Panamá incautaron 1.159 paquetes de una droga no determinada y arrestaron a 9 personas presuntamente vinculadas con la sustancia ilícita en 2 operaciones realizadas en el Pacífico panameño. Ciudad de Panamá. El gobierno de Panamá rechazó señalamientos de supuestas violaciones a los derechos humanos contra migrantes que cruzan Panamá a través de la peligrosa selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos. El fin de semana el diario español El País publicó una nota donde asegura que la ONU envió un documento al gobierno del Istmo donde detalla denuncias de supuestas violaciones a mujeres y niñas por parte de funcionarios fronterizos. Además se menciona que los migrantes realizan trabajos forzados con el fin de obtener los medios para poder pagar el viaje a Costa Rica. El gobierno nacional rechaza de la manera más enérgica los señalamientos que tratan de desvirtuar la labor humanitaria que las entidades panameñas realizan a favor de la atención de las personas migrantes que ingresan por la frontera colombo-panameña, dijo el Ministerio de Seguridad Pública. Atención Libertad, El Salvador. Nuevo Cuscatlán. En este municipio de El Salvador dio inicio la carrera política de Nayib Bukele. Hace 10 años fue elegido alcalde en este lugar y en los espacios públicos, incluso en algunos privados, aún se ve grabado en metal su símbolo de campaña, la N de Nayib. El Parque Municipal de Nuevo Cuscatlán, las señales de tránsito y algunas casas también tienen su particular sello. Están pintadas de cian, el color elegido por el político para separarse de los clásicos rojo, azul y blanco, usados por los partidos que alguna vez dominaron el espectro político en El Salvador. Aunque Nayib Bukele también fue alcalde de San Salvador, es Nuevo Cuscatlán el punto de partida de una carrera política que logró desbancar 3 décadas de bipartidismo, concentrado en los partidos Arena y el FML. Hoy, con casi 4 años en el poder, parece no haber figura ni partido político que compita en números con el fenómeno Nayib Bukele, a quien un pastor evangélico le profetizó que sería alcalde de San Salvador y presidente del país. Los altos precios de los combustibles en El Salvador se suman a los factores que impactan negativamente la economía nacional al repercutir en el aumento de los costos para el traslado de las mercancías, según opinan expertos. El precio del galón de gasolina especial esta semana es de $4.56 y el diésel, que es el que más se utiliza en la cadena de suministros, tiene un precio por galón de $4.60. Y según el experto en temas de hidrocarburos, Julio Villagrán, este panorama seguirá complicando la situación económica. Aquí se nos vienen problemas muy serios, problemas en el comercio, en la industria, en el transporte, vienen problemas. Generación de energía, vienen problemas. Nosotros seguimos dependiendo lastimosamente del petróleo. En enero la inflación en El Salvador fue del 7%, muy similar al indicador con el que se finalizó el pasado año, y el sector privado se ha visto obligado a hacer ajustes a fin de sobreponerse por el impacto de la volatilidad del precio del petróleo, como lo expresa Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Como tengo un modelo de negocios que me permite mantener la producción atendiendo a las demandas del mercado. La economía que hemos tenido durante el siglo XX y todavía resiste en el siglo XXI es una economía basada en el petróleo. El Salvador enfrenta momentos difíciles en la dinámica económica y en las finanzas públicas, y esta semana ha finalizado la evaluación que hizo una misión técnica del Fondo Monetario Internacional, el FMI, que sostuvo reuniones con autoridades del gobierno con quienes evaluó las proyecciones del crecimiento económico para el presente año. Nerima del Reyes, San Salvador. Lima. La presidenta peruana Dina Boluarte anunció una lucha frontal contra el narcoterrorismo en el sepelio de 7 policías abatidos en una zona donde operan narcotraficantes en alianzas con remanentes del grupo rebelde Sendero Luminoso. Los agentes fueron emboscados cuando se trasladaban en un vehículo por un poblado en la remota región andina denominada Brain, Valle de los Ríos Apurímac, Etné y Mantaro, según el Ministerio del Interior, en el incidente más letal de este tipo para la policía en más de una década. Mi gobierno ha dispuesto una lucha frontal y decidida contra esa alianza formada por el terrorismo y el narcotráfico en el Brain,
y todo el territorio nacional. No permitiremos más muertes ni más violencia. Queremos la paz, afirmó Boluarte en un discurso en la ceremonia fúnebre de 2 policías. Quito. El italiano Andrea Maroe, especialista en escalar árboles gigantes, trepó una araucaria de la Plaza de la Independencia de Quito, en una acción para dar inicio a un proyecto de conservación y recuperación de árboles patrimoniales de la capital de Ecuador. En el proyecto de intervención de árboles patrimoniales del Distrito Metropolitano de Quito participan la Secretaria de Ambiente y el Jardín Botánico. Ricardo Zambrano, director técnico del Jardín Botánico, dijo que harán un análisis profundo sobre el estado actual de los árboles patrimoniales, muchos de los cuales se encuentran dentro del centro histórico, entre ellos una araucaria que seguramente tiene más de 100 años de edad. Esa especie de árbol en su hábitat natural, que es Brasil, Paraguay y Uruguay, está en peligro crítico de extinción, dijo. Caracas. Las autoridades de Venezuela ofrecieron una recompensa de $1 millón por información que lleve a la captura de Carlos Enrique Gómez Rodríguez, el Conejo, líder de una banda criminal que la semana pasada se enfrentó a la policía con armas largas. El director de la Policía Judicial, Douglas Rico, publicó en Twitter los afiches de Se Busca de 7 integrantes de la banda, conocidos por el alias de su líder, e investigada en múltiples delitos de terrorismo, extorsión, secuestro, homicidio, entre otros. Gómez Rodríguez opera en el estado de Aragua, norte centro, y es buscado desde hace más de un año, aunque las autoridades no lo mencionaban desde meses atrás. Venezuela se está quedando sin generación de relevo de maestros. Las universidades advierten que cada vez hay menos interesados en formarse como docentes. Entre un 50 y un 70% ha caído el número de inscritos para la carrera docente en Venezuela durante la última década, según datos de las universidades nacionales. En el occidental estado Táchira, la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello cerró por falta de alumnos. Estamos encontrando que las aulas se están quedando vacías ya no solamente de estudiantes, sino de docentes, porque los docentes se han ido por las condiciones económicas y no hay generación de relevo. En Venezuela, los maestros de colegios públicos ganan el equivalente a entre 6 y como máximo $50 por mes. Por eso, desde comienzos de año se mantienen en protestas interdiarias para exigir aumento de salarios, pues advierten que miles de sus colegas se debaten entre irse del país o asumir múltiples oficios. Hago uñas, hago tortas, gelatinas. Y hemos tenido que destacarnos en otras actividades para poder subsistir. La fuga de maestros ha dejado también asignaturas vacantes. Desde hace más o menos 7 años tenemos la tragedia en el país, que todo lo que tiene que ver con los profesores del área de las ciencias duras, que es física, química, matemática y biología, las 3 Marías, nadie está queriendo estudiar esas menciones, y lo demostramos porque es donde hay más ausencia de profesores. Sumado a los precarios ingresos, otro de los factores que impulsan a los profesores a renunciar son el control político gubernamental en algunas escuelas, así como también la pérdida de beneficios como una póliza de seguro médico. Adriana Núñez, Trabascal, Caracas. Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó al Congreso un controvertido proyecto de reforma a la salud, con el que busca prevenir y tratar a tiempo las enfermedades, aumentar la cobertura, subir los salarios de los trabajadores del sector y combatir la corrupción, eliminando intermediarios para el pago. La reforma a la salud es una de las principales iniciativas que Petro, quien asumió hace más de 6 meses como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, busca impulsar para reducir la desigualdad, la exclusión y la pobreza en el país de 50 millones de habitantes. El mandatario también planea presentar una reforma laboral y de otra a las pensiones, mientras avanza en la implementación de programas para garantizar el acceso gratuito a la educación universitaria a jóvenes sin recursos y en la entrega de subsidios a familias pobres. Hoy entramos a las reformas sociales sustanciales, dijo Petro en un acto antes de radicar el proyecto de ley en el Congreso. Ciudad de México. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, iniciaron en Ciudad de México el segundo ciclo de negociaciones de paz, con el principal objetivo de lograr un acuerdo del cese al fuego bilateral.
Estamos aquí con el impulso que ha dado el presidente colombiano Gustavo Petro a la paz como política de Estado, aseguró Oti Patiño, jefe de la delegación del gobierno de Colombia, en la inauguración de la mesa de diálogo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social de Ciudad de México. Patiño remarcó que en esta ronda será fundamental producir hechos, al subrayar que lo que se acuerda en la mesa se implementa en los territorios. En la capital estadounidense, decenas de personas sin hogar que permanecen en un parque público serán desalojados. Verónica Valderas Iglesias nos da los detalles. Decenas de tiendas de campaña habitadas por desamparados. Las autoridades quieren eliminarlas paulatinamente en 2023. La Plaza McPherson es uno de los parques en donde empezarán a implementar de lleno la regla de no acampar. En un comunicado, el Servicio de Parques Nacionales dijo que el desalojar este campamento permitirá a las autoridades el garantizar la seguridad del público en general y de quienes aquí habitan. Funcionarios capitalinos aseguran que ofrecen apoyos diversos a las personas sin hogar que serán evacuadas. Pero en opinión de Daniel Kingery, el desalojar a desamparados como él es una mala estrategia. Evacuarán esa área y dispersarán a los residentes, que solo cambiaremos de zona. El año pasado en todo el país casi 600,000 personas estuvieron sin hogar, según estimaciones del gobierno. Kelly Andrews lidera una ONG y dice que se necesita una solución holística. Apoyar a los individuos para que resuelvan problemas de salud mental, abuso de sustancias y desempleo en la comunidad. La primera vez que conocimos a Adexon fue en 2020, cuando no tenía hogar. Ahora tiene un departamento y un empleo. Yo lo veo desde la perspectiva de tener empatía y compasión, de tenderle la mano a quienes están desamparados y guiarlos hacia los recursos correctos. El gobierno del presidente Joe Biden tiene un plan para reducir el desamparo en un 25% en los próximos 2 años. La alcaldesa de Washington también ha prometido ponerle fin a más tardar en 2025. Verónica Valderas Iglesias, Washington. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago, Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.